La semana pasada se generó una enorme conmoción luego de que se diera a conocer la noticia en condiciones que a la fecha siguen sin quedar claras de la detención de uno de los líderes criminales más importantes de la historia de México. La situación, insisto, hasta el momento todavía ha generado muchas especulaciones, muchos comentarios y sobre todo muchas versiones en torno a las condiciones en que habría ocurrido este suceso. En un inicio se manejaba la posibilidad de que se hubiera entregado, luego se habló de un secuestro y bueno, a la fecha, reitero, hay muchas versiones, muchos comentarios que realmente impiden que se termine de esclarecer en su totalidad este suceso que sin duda alguna termina representando un golpe de consideración para el gobierno mexicano, sobre todo después de las declaraciones que diera la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, en donde prácticamente evidenció que desconocía por completo el entorno, las condiciones y el contexto en el que había ocurrido esta detención. No voy a dar el nombre todavía, ahorita vemos cómo nos las ingeniamos para mencionarlo. Pero es el quinto mes del año. El quinto mes del año, sin duda alguna. ¿Cuál es su nombre? Ismael. Vamos a quedarnos con Ismael N. ¿Les parece? Ismael N, claro. Buen punto. ¿Les parece? Es Ismael M. Ismael pues ahí N. está. Pero mientras definimos este asunto, Francisco. Entonces les reiteramos la invitación, amigos seguidores de Código San Luis, el tiempo del altiplano de hoy es 105.5 FM del periódico Región Centro, para que se queden con nosotros en este episodio especial de Código Knockout. Yo soy Francisco Costa Martínez y agradezco como siempre la compañía de María Elisa Polín, la directora general de Código San Luis. Álvaro Candia, director general del periódico Región Centro, el modesto magnate de los medios de comunicación. Muy modesto. ¿Cómo estamos, Álvaro? Muy buenas tardes, gracias por invitarme a este especial. Auditorio, voy a tener la oportunidad de escucharnos, vernos, discutir, opinar, algo que a lo mejor no conocemos con profundidad. Parece adolescente, nomás está en el teléfono. Sí, aquí está. Lo hice porque estoy buscando la nota del periódico Región Centro, que ya subió el tema desde el lunes de este asunto del Ismael N. Del Ismael M. Ismael M. A ver, María Elisa, comenzamos contigo. Yo sé que usted... No, creo que Álvaro trae una versión más interesante, porque lo que sabemos hoy del asunto es que ambos personajes se han declarado inocentes en su audiencia inicial, o lo que consideran. No. Sí, también Joaquín, el hijo. Joaquín N. también. Joaquín hijo también se declaró. Sí. Así, hijo 2, tienes razón. Bueno, entonces, es que eso es una cuestión importante de aclarar. La información que ha trascendido es que junto a Ismael fue detenido Joaquín, hijo de otro de los... pues es que no quiero decir grandes porque suena como apología, ¿no? Sí, claro. Pero de los más representativos, ¿no? A fin de cuentas no dejan de ser perfiles, personajes con alta influencia y con alta presencia en la vida pública, desde luego, de México y de Estados Unidos, porque a fin de cuentas fue en Estados Unidos donde ocurrió esta detención. Eso creo que puede ser el contexto, ¿no? Pero tú sugieres que empecemos por una cuestión porque es histórica. El movimiento de los grupos delictivos en este país se convirtieron, sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón, en algo que parecía apología, ¿no? Aunque realmente la serie, porque los dispararon los convirtieron en modelos a seguir a través de series, en héroes sociales, claro. A través de series en Netflix, que curiosamente las hizo el principal ideólogo de la 4T. O sea, Epigmenio Ibarra. Entonces, ya los niños querían ser como ellos porque de pronto tenían mucho dinero, autos, vehículos, mujeres, y todo parecía un mundo de oropel, cosa que pues era una serie de televisión. Que la influencia de ese individuo es por la presencia del colombiano Pablo Escobar. Pablo Escobar, ¿no? Que tiene más influencia mediática que los mismos mexicanos pero es de otra generación. Es de otra generación, como son ahora los chapitos, que eran los herederos, ¿no? Como el que ya está al frente del cártel de Sinaloa, sucediendo a su papá, a Ismael N., que es Ismael Flaco N. Bueno, eso. Entonces, pero
Pero San Luis no es una isla, o sea, San Luis también está Es el centro de la es el República. centro de la República, es un paso obligado. Yo recuerdo que los viejos policías, antes de que existiera la Secretaría de Seguridad, los viejos policías decían, es cierto, por aquí pasan, pero aquí no hacen sus fregaderas. Y eso cambió. Claro. ¿Por qué? Porque empezó a haber volvió una consumo. Yo discutí hace tiempo con un personaje, amigo mío, sin agraviar, muy importante, y decía, no, es que hay un montón de venta y no sé qué. A ver, ¿quién consume? Según el INEGI, consumen la gente que tiene capacidad para comprar. ¿Por qué? Porque un chavito que se droga en una colonia, se droga con cemento, con otras cosas. No, yo creo que eso ya ¿Ya pasó? está, sí, sí. Bueno, Por lo el barato punto que es que el San Luis no va a quedar al margen de los reacomodos de estos grupos, ¿no? No. De hecho, San Luis, y lo ha Es reconocido el crisis secretario de Seguridad. tú fuiste comunicador social de ese momento, San Luis Potosí, cuando se genera esa alta expectativa en el 2008. 2007, después del 2007, con la muerte, inicia aquí en San Luis con la muerte de Escamilla. Del Inicia director de Seguridad Pública Así estatal. es. Inicia una serie de eventos Jaime raros Escamilla. para San Luis. Jaime Escamilla. De Jaime hecho, hay Flores Escamilla. unos empresarios, después del secuestro en el gobierno de Marcelo Santos, de un empresario. Descanse en paz. ¿Ahí murió? Peri García Navarro, sí. ¿Él era? Fue el primer secuestrado. Así es. En esta época. Ahí empezó ese raro escenario en San Luis Potosí, cuando dices en el reacomodo, donde ya les interesaron todas las plazas, ¿no? Y no podemos, que sería un tema de cuándo queremos platicar, ¿no? Del 2000 para acá, que eso encima en la transición de poderes, donde se da un vacío en cuanto al enfrentamiento del narcotráfico, y después se genera la guerra de Calderón, pero en Peña Nieto se restablece un orden. Se establece porque camina de otra manera, y en la llegada del 18 hay un pacto que lo señala una periodista, Anabel Hernández, ¿no? Que señala que a partir del 18 hay otro pacto con otro grupo, que es el que tiene una fuerza determinada y nace previa a la crisis de manejo de la pandemia, la llegada del fentanilo. Estamos hablando que para el 18-19 eso se vuelve un boom porque nadie cuida las aduanas, sobre pretexto de que podía pasar todo. Hay un acuerdo decreto donde permite todo lo que venía de fuera, es donde se hace lo que hoy representa para los Estados Unidos el consumo de más de 30 millones de estadounidenses tienen problemas con su consumo de drogas. Es lo que comentábamos Francisco y yo en la tarde. A ver, ¿qué le pasa a un país donde cada año más de 100,000 personas fallecen por consumo de drogas? Porque lo que hace el gobierno de Estados Unidos es combatir la consecuencia, no la causa. En este caso, lo que ellos creen la consecuencia, que son los cárteles mexicanos, pero no están atendiendo un problema de salud pública. ¿Por qué los jóvenes en Estados Unidos y también en México se drogan? Porque hay un problema más de fondo, y es un problema que viene desde la infancia, pero nadie atiende ese problema. Prefieren estar en permanente guerra con los grupos, prefieren negociar, prefieren especular y prefieren también utilizar esos casos como cortina de humo, porque yo insisto, y lo he dicho en la radio muchas veces, para que haya venta necesita haber consumo. Demanda. La ley de la oferta y la demanda. Entonces, obviamente en Estados Unidos, ahorita acaban de sacar una alerta roja para ofrecer $15 millones por el presidente de Venezuela, y tú dices, yo no veo en ninguno de sus alertas internacionales a ningún ciudadano norteamericano, ningún ciudadano norteamericano que tenga que ver con el tráfico, distribución, compra, consumo, etcétera. Entonces, yo creo que sí debemos instalar este programa en las consecuencias de lo que va a pasar tras la captura de Ismael N. y de Joaquín Hijo. Dos. De Joaquín II.
Lo que ya pasó, pues es historia. Sí, claro. Lo pero que- no podemos soslayar. No, claro que no. Y de hecho, yo te quiero emplazar para que nos platiques esa historia, porque a lo largo de tu trayectoria profesional, en algún momento fuiste director La administrativa del penal. administrativo, bueno, director administrativo Le llamaban la penitenciaría del Estado. la penitenciaria del Estado. ¿Qué era el Entonces, Centro de las Artes o ya era la Pila? Ahí no. era el centro de lo que hoy es el Centro de las Artes. Ajá. Platícanos esa historia, porque No, sí, sería importante, interesante porque tiene que ver con lo que te llegué comentando hace rato de quién fue de los pioneros en el narcotráfico por sus relaciones políticas, el presidente, hermano del presidente Ávila Camacho, Maximino, y el otro fue Raúl Salinas de Gortari. Y así nos podemos ir cuando el ejército controlaba en los finales del siglo pasado el control de las drogas, porque la aparición de los García Abrego no es otro más que un repacto del gobierno federal, entiendes así, o del Estado, sobre lo que hoy también parece ser que hay un acuerdo de abrazos y no balazos con esto, porque esto lo dice Anabel, era lo que, antes de continuar, Anabel dice que este señor Mayo tenía un acuerdo con el gobierno federal y que le dio dinero al presidente de la República. que le financió las 3 campañas que hizo para llegar hasta llegar al triunfo en el 2018. Así es. Y eso está en el tintero porque se manejó mucho en el proceso electoral, ¿no? Y en el mero proceso electoral la candidata opositora fue y lo denunció con todo el presidente de Morena, ¿te acuerdas? Entonces no es menor la captura de y la modificación de las fuerzas, porque deja muy libre a Mencho, deja muy libre al Sería el que se fortalece, ¿no? Que dicen. Deja muy libre a los que hoy dicen que gobiernan, ¿no? Hay 2 estados, cuando hablan de 7 gobernadores puestos por los malos, ¿no? Por los narcotraficantes. Y unos pues están ahí muy evidentes en cómo los ha denunciado la misma Anabel, la misma Xochitl, o hijo, ¿verdad? Cómo había ganado a través de ese protegido, ¿cómo le llaman? Al hermano, al que mataron al hermano de Tamaulipas y está prófugo, lo denuncia ese señor de Monterrey de código magenta, ¿te acuerdas? No sé a quién te refieres. Hay un que vendía guachicol. Arturo Carmona, Así Carmona, sí, que su hermano era el de aduanas y tenía pactos con Mario Delgado y que incluso ellos dicen que, y lo dice Anabel también, que estaría implicado Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, y que estos lo financiaban. Curiosamente, y lo hemos hablado también en la radio, el hermano de Arturo Carmona se fue a Estados Unidos como testigo protegido después de que matan en una plaza comercial en Monterrey a su hermano. Y obviamente alguien descubre los teléfonos y ahí traía él todo grabado, a quién le daba. De hecho le dice, ¿no? Le dice, si algo me pasa, entregue este teléfono, ¿no? Sí, entrega este teléfono. Y cae en manos de Código Magenta, de Ramón Alberto Garza. El trasiego, las influencias y el manejo de la droga en México, ¿no? Que tuvo variantes como la plaza, el huachicoleo, el secuestro, todo tiene que ver con el narcotráfico. Son grupos delincuenciales que han sido más versátiles. Hoy hace rato ejecutaron al presidente de la Cámara de Comercio en Tamaulipas, que había denunciado que ya no aguantaban más extorsiones. Sí, entonces esto representa, dicen que no hay reacomodo y que todo está muy tranquilo, dijo el presidente hoy en la mañana, pero al otro día que lo detienen, mataron al presidente de un partido que le achacan. Que era diputado local, federal electo. Y casi que de la universidad. Y que le achacaban la asunción del mismo gobernador, que fue el de los que negoció con él para que llegara, ¿no? El Rocha Moya. ¿Rocha Moya? Rocha Moya. Entonces es un tema muy grande. Yo creo que sí, es de mencionarse, porque no hay resultado, no sabemos cómo lo detuvieron, hay una incógnita tremenda. Yo creo que por eso se están diciendo inocentes los dos, ¿no? Para estirar la liga, para negociar, porque aquí hubo una traición. Y la verdad no creo que haya sido del Chapito, porque dije el nombre. Bueno, con eso está bien. No creo que haya sido, porque era el suicidio. O sea, desde luego que se pueden defender mejor afuera que adentro, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi conclusión de este episodio? Que quien los traiciona es el FBI.
pero tampoco le achacan alguna responsabilidad ni a la DEA ni al FBI. Nadie se las achaca, eso es lo que yo ellos creo. presumen que ellos los detuvieron. Eso es lo que yo creo. Hoy todavía no saben de dónde salió ese avión para llegar ahí. No hay antecedente en Sonora, en Sinaloa, en el DF. No saben. Hoy mismo la secretaria de Seguridad, nuestra poderosa paisana Rosa Isela, dijo que siguen sin saber. O sea, nadie ¿cómo en cruzaron México. la frontera? ¿De dónde salieron? Ya déjalo la cruzada. ¿De dónde salió ese avión? De Chihuahua. ¿De Chihuahua? ¿Ya dice? Sí. Ahí está. Bueno, es una versión. Pero es una versión. No, hay estamos nada hablando oficial. de la versión confirmada ya oficial. No, porque No hay. Estados Unidos no lo ha Porque dicho. dicen que Sonora y que ya salió una persona que trae esa matrícula, que salió de Sí, que es un empresario ¿no? agrícola que cruza diariamente 2-3 veces y que él es su propio piloto. Así es, y que le checaron su matrícula porque fue el que notaron que salió del aeropuerto de Hermosillo para allá, entonces donde estés. Y que nomás iba uno y que aparecieron 3, ¿no? Y luego se subieron por paracaídas, tipo película gringa, ¿verdad? Se treparon del cielo en ese avioneta y fueron a dar ahí a Santa Les cayeron Teresa, del cielo, ¿dónde? dicen con Carlos Loret. Les cayeron del cielo Pues sí, los dos. básicamente. Los dos capos. Entonces sí es un tema importante porque este capo o este personaje representa la primera o segunda generación de narcos en México. Si Es los la que- segunda. Primero o segunda, sin meternos cuáles son los primeros y cuáles son los segundos, ¿no? Ujú. Pero sí es de la del Caro Quintero, la de a lo mejor el Chapo, que tiene por la edad, Por la podemos edad. decirlo, ¿no? De los que están muertos también, el Azul, los Arellano Félix, los Ábrego. ¿Quién era el en señor otro- de los cielos? ¿Cómo se llama? Amado Carrillo. Amado Carrillo. Ujú. Pe- Ay, mira, sí. nuestro amigo, Sí, nuestro la productor, el producción, ese sabe sí, se muchas cosas. documentó. Sí, se Está haciendo la documentó. tarea. Sí, entonces todos son de esa generación. La otra generación de Mencho, de los mismos chapitos que les llaman, o de los de, no sé, hay tantos. Pues ya los cárteles que ya son Es que más se comunes conjugaron en la muchas actualidad. cosas. Por ejemplo, extraditan a la reina del sur, que no es la reina del Pacífico. Y al mismo tiempo, nadie sabe, por ejemplo, dónde está ahorita el que le dicen el ratón, el otro hijo. Ah, ok, el otro, el Ajá. tercero. El ratón es Ovidio. Sí, Ovidio. Ya está extraditado. Sí, Sí, pero se supone que estaba en una prisión de Chicago y ya no está. No, ya no que- aparece en el buró de... No, decían que es que aparece porque cambió su criterio de Testigo. interno. Ujú. Y otra Porque ya no noticia es- que ya se no da está en esta procesos, vorágine... ya tiene una otra, y por eso no está en esa lista. Pero también no. Otra noticia que está en esta vorágine es la libertad del legendario líder del CDG, Que se Cártel deje. del Golfo, Sí. Cártel del Golfo. O sí, el Cárdenas Guillén, que ya también es un señor Sí. grande, ¿no? Debe tener como 75 años, ¿no? Y que a él se le achacaba el dominio de toda esta región, o sea, de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, todo eso. Y hasta la fecha se dice que ellos son los que dominan toda esta parte. Bueno, una parte de San Luis, una parte de Veracruz, Tamaulipas. No son los 9 estados, pero sí, pongamos de que 7, ¿no? En este escenario de rarezas, no podemos tampoco dejar fuera la muerte del policía del Distrito Federal. Ah, sí, Que Milton. porque no desaparece en un asunto raro, ¿no? No había tiro, o por qué lo hacen, o qué intereses están moviendo, porque había hecho capturas interesantes, porque la Ciudad de México no debe ser una buena alberca para las drogas y el trasiego de las mismas, ¿no? Y que los grupos involucrados, pues esas dos muertes en esto y esas dos entregas se vuelven raro en todo el escenario, ¿no? La muerte de Sinaloa, del diputado federal electo, una semana antes el policía, y la detención subjetiva o tan subliminal que fue hecha respecto a estos dos personajes. Los entregaron, porque los abogados, el tal Frank Pérez dice que Abogado. que los agarraron y los amarraron como Puercos. que los llevó y bueno, no hay versión oficial, ¿no? Milton Y a lo Morales. mejor cuando le entre ya los medios de comunicación que estén siguiendo el caso, porque ya se declararon, creo en estos días ya iban a una audiencia, uno en Chicago y el otro en En Texas. Texas. Ujú.
Normalmente cuando detienen a una personalidad de este calibre, se tiende a desatar una ola de violencia, ¿no? Y Literal creo calibre. que, sí, y creo que tenemos ejemplos muy claros, ¿no? En Culiacán sería una referencia indiscutible. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué creen que venga justamente en este contexto tras la detención de estos señores? Violencia. Bueno, ya había, o sea, no eso no es novedad. Sí, Al otro día mataron al diputado federal. no, ese mismo día, el jueves en la noche. Sí, el mismo día fue. Sí, Bueno. sí, ese mismo día en la noche. Sí, sin mayor discurso y sin mayor información, porque el gobierno federal hoy Que en día hay no tiene una esa capacidad. versión que sale en algunos medios en Estados Unidos, uno que le dicen Joan Grillo, que tuvo una exclusiva presuntamente con una persona que está presa en Estados Unidos y que dice que lo que habría pasado es que el señor Ismael M. fue a Culiacán porque tiene cáncer y fue a atenderse. Y ese mismo día quedó de ver a Joaquín Hijo. Y se habrían quedado de reunir en el fraccionamiento donde lo emboscan con el diputado que muere en la noche. Entonces, las versiones van a seguir y a lo mejor van a pasar algunos años en que podamos conocer la verdad. Y yo personalmente creo que ni el señor Ismael ni el señor Joaquín Hijo van a ser peritas en dulce durante el proceso de sentencia. O sea, ellos, eso de que se declaren inocentes, o sea, si dices sí. Es una estrategia, O ¿no? sea, es una estrategia jurídica. es una estrategia jurídica, pero obviamente se están viendo listos y eso confirma que efectivamente los dos fueron traicionados. Por la DEA, por el FBI o por el gobierno americano en general, no sé. Pero el punto es que si fuera lo contrario, ¿sabes qué? El proceso es rapidito y ¿quién se da cuenta que los agarraron? ¿A alguien le interesa que sea tan mediático este asunto? No, pero los mismos medios de comunicación, ¿no? Yo creo que es noticia y da O sea, alcance. ¿quién los agarra el gobierno americano? ¿Quién lo filtra? ¿El gobierno americano? Claro, por ahorrarse $15 millones, ¿no? Para no pagarlos, yo creo, ¿no? Sí. Lo que sí, yo creo que tener muy en cuenta, aparte del grado alto de riesgo por la violencia de generación para cubrir sus espacios, que va a ser clarísimo, los vacíos se cubren, entre ellos siempre hay, que le dicen que es la medusa, ¿no? El narcotráfico, ¿no? Muere una cabeza y sale otra Salen inmediatamente, ¿no? Es hasta dónde va a involucrar al gobierno, porque complicidad de los cárteles con las autoridades es tremendo, ¿no? ¿A quién van a salir a relucir en este escenario cuando ellos empiecen a hablar al sentirse presionados? Si es porque los van a liberar, porque son inocentes, ¿a quiénes van a embarrar? Porque siempre ha sido así. Ahí hay muchos presos que están por eso, Sí, por lo que empiezan a cantar. ni Y si es como lo dicen, lealtad. que es un pacto, pues va a ser peor, ¿no? Desde la esquina hasta la otra, hasta el nombre de los halcones van a poner en sí, la mesa. bueno, pues ya salió por ahí una nota donde dice que la nómina que tenían de funcionarios de medio pelo era de $1 millón a la quincena. Hablan de que el narcotráfico en México es el quinto empleador. El quinto mejor empleador. El primero es el gobierno, ¿no? Pues debe de ser, no sé. Y representa solamente 180,000 empleos en México. Ay, no más. Entonces es algo que les Qué duele feo mucho. decirle empleo a eso. Bueno, emplea a esa gente, ¿no? Están involucrados sin tocar, que hay más de 180,000 infectados de drogas en los Estados Unidos. Entonces quedamos contigo. ¿Cuáles son tus conclusiones ya para cerrar este tema? Pues que este asunto va a traer muchas consecuencias y que el nuevo gobierno, o sea, el de Claudia Sheinbaum, con un secretario que sí le sabe, como es Omar García Harfuch, tienen que estar preparados y hacer un gran programa de seguridad, de prevención del delito y de control de daños, porque obviamente va a haber una nueva disputa y nuevos líderes, nuevos protagonistas del
dominio del mercado y obviamente siempre el daño colateral lo llevamos los ciudadanos. Ojalá que en serio Omar García Harfuch sí esté preparando una buena estrategia y que sí tomen en serio este asunto, él como secretario de Seguridad, que es un civil, y los militares que tuvieron todo el poder durante el actual gobierno de López Obrador. Bueno, durante los cambios de gobierno suele ser común justamente que repunte la violencia como parte de estos ajustes. Este hecho, esta detención, pareciera ser un aliciente de estas condiciones. Coincido totalmente con eso, ¿no? Es coyuntural, parece que fue adrede. El nuevo gobierno va a recibir un conflicto, una modificación de escenarios y de actores en lo que se llama narcotráfico. Y algo importante que tú mencionas del secretario de Seguridad es que él fue combatiente de la guerra llamada, bien o mal, de Calderón. Él era activo en el frente. Él era, como quien dice, de la tropa. Así es. Fue avanzando, entonces él conoce perfectamente ese enfrentamiento que para ellos, tengo entendido por mi relación con algunos de que militaron en esas policías como activos, era lo que querían y para eso se habían preparado, para combatir como policías la delincuencia organizada. Entonces, que ellos nunca lo vieron como una guerra, lo vieron como una presencia. Es que mediáticamente Calderón pensó que eso era impactante. Sí. Y luego se le revirtió. No, yo creo que no. Los propagandistas del régimen calderonista. No, yo creo que los desacuerdos, ¿no? Y era la oposición, ese claro, el que hoy gobierna este país, se quejó siempre de eso. Pero vamos, la rudeza del ejercicio nunca nos va a gustar, ¿eh? Porque había más daños colaterales que era de lo que se quejaban. Y terminamos con Ayotzinapa. Es tanto, esta historia que estamos viendo es como la que estamos de Ayotzinapa, ¿no? Sí. Perdón, ¿por qué? Porque no sabemos quién es y todos saben y dicen que era el evento de que los camiones que iban detenidos eran droga que iba a Estados Unidos. Y ese era el gran pleito, ¿no? No iban a certificar el monto que representaba eso. La heroína que iba en esos camiones $2 sí, por unos muchachos, que ese es el fondo de todo, y eso dice la verdad histórica y el informe que dice. Seguro los muchachos ni sabían lo que llevaban. Pensaban que llevaban maletas de ropa vieja de puros migrantes que iban, ¿no? Porque iban a la frontera de los Estados Unidos. No, de puros estudiantes, pues cuando uno es estudiante. No, pero agarraron los camiones porque iban pasajeros, acuérdate. Sí. Okay. Y los bajan y ellos se van y nos agarramos. Y lo que iba abajo no eran maletas de los transeúntes o los que iban a la frontera, pasajeros. Sí. Era algo más importante, una carga directa que se hacía frecuentemente a los Estados Unidos. Muchas elucubraciones como el gato filósofo. El gato filósofo. Pero vale, pues ahí está. Pero es importante, ¿no?, que estemos atentos como sociedad. Y lo tenemos que marcar como comunicadores, no podemos dejarlo cuando es la voz populi, la comunicación, y la gente quiere saber la verdad, o de menos para acercarse acercarse a ese tipo de eventos. Para muchos y extraños, hay una generación que no sé quién es el Mayo. Que Mayo no, ya pasó y estamos en julio. Estamos en julio. Ya casi agosto. Casi ya, a un día. Como el meme se nos hizo chiquito Julio. Pero bueno, pues entonces vamos a cerrar este espacio. ¿Algo que agregar? Pues estamos ya todo el norte. A todo. ¿Vale? Es cuando. No, yo lo único que digo es que ojalá que no haya más daño colateral a la gente buena, a la gente que trabaja, a la gente que batalla para conseguir su sustento y que honestamente lleva el pan a su mesa, ¿no? Sin duda. Confiemos que así será. Qué responsabilidad tan grande entonces tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum una vez que asuma funciones. Ya en cuestión, pues yo diría ya de semanas, ¿no? Y estaríamos hablando de unas 8 semanas. ¿Ya? 2 meses, sí. Ya es cosa de nada. Y bueno, evidentemente decimos que es responsabilidad del gobierno federal porque muchos de estos delitos son de índole federal, pero desde luego se requiere la colaboración conjunta de los estados y de los municipios para obtener mejores resultados en este tema. La seguridad pública, desde luego, es una de las demandas más sentidas de los ciudadanos y es obligación y responsabilidad de los gobiernos atender este tema.
Muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias, Álvaro. Gustote tenerlos por acá en esta Gracias, edición Iván. extraordinaria de Código Knockout. ¿Vale? Le Gracias, reiteramos Francisco. a ustedes, es con estos, con el dedo medio, si no me equivoco. Nadaban los patos. No, groseros. Es gracias en lengua. Ah. Sí, gracias. Gracias. A mí me la enseñaron hace muchos años así. Que nadaban. A ver, ¿cómo vas? No, porque ahora sí nos cortan. Llegó el patito Juan. Vale, pues. Muchas gracias a ustedes también por sintonizarnos. Reiteramos la invitación para que siga pendiente de nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de YouTube, nuestra cuenta de TikTok, las páginas oficiales, las ediciones impresas, la sintonía en el 105.5 de FM y todas las plataformas que tenemos disponibles para estar en contacto con ustedes. Yo soy Francisco Costa Martínez, gracias por acompañarnos. Seguiremos informando.